Buenos días, sean bienvenidos todos a este su espacio de aprendizaje, Enfermería en Salud Familiar 3. Mi nombre es Carlos Daniel Matute, soy estudiante de la sección 0703 a cargo de la Máster Magali Vázquez. En esta ocasión les hablaremos de un tema de suma importancia como ser el manejo de la diálisis y hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica. Hablar sobre la importancia de hacer una correcta promoción y prevención tempranas para evitar efectos perniciosos sobre la salud de sus pacientes. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica es considerada actualmente un problema de salud pública a nivel mundial por su prevalencia e incidencia creciente en la población, su importancia relativa en la carga de enfermedad del país, su comportamiento crónico o permanente, su potencial letal, su impacto en el paciente y su familia y en los sistemas sanitarios. Por lo tanto, requiere una atención integral fundamentada en las buenas prácticas clínicas basadas en la evidencia que nosotros como futuros profesionales y prestadores de servicios de salud debemos brindar a todos los pacientes sin excepción, además de hacer una promoción y prevención temprana para evitar que pacientes con factores de riesgo genético hereditarios y con enfermedades de base o pacientes con disminución de la función renal evolucionen a insuficiencia renal crónica mediante estilos de vida saludable, evitar el sedentarismo, evitar el tabaquismo, evitar el alcoholismo y hacer más actividad física, entre otras medidas. Objetivo general. Tenemos por objetivo general desarrollar el conocimiento sobre la insuficiencia renal y sus factores de riesgo, el manejo clínico de la diálisis y hemodiálisis en los profesionales de la salud y en la población adulta joven, adulta madura y adulta mayor a través de la promoción y la prevención de la salud para mejorar el control de los factores de riesgo a fin de evitar su efecto pernicioso en la salud del paciente. Objetivos específicos. En primer lugar, tenemos proporcionar las bases para la obtención de las intervenciones de enfermería más eficaces para llegar a resultados óptimos de cuidado. Difundir mediante las nuevas tecnologías de información, como ser redes sociales, videos, etcétera, los aspectos educativos de mayor interés en la población. Además, promover a nivel local o coincidiendo con campañas nacionales como el Día del Riñón, por ejemplo, la difusión de información sobre la insuficiencia renal crónica en medios de comunicación como ser radio, prensa y televisión, haciendo hincapié en sus principales factores de riesgo con alta prevalencia. También tenemos otro de los objetivos específicos, aumentar el grado de detección de insuficiencia renal crónica, disminuir la iatrogenia secundaria a la utilización de fármacos contraindicados o utilizados a dosis inapropiadas a grado de insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de años, expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina estimado menor a 60 ml por minuto por 1.373 metros cuadrados de superficie corporal. Etiología. Es conveniente distinguir entre aquellos procesos capaces de causar lesión renal con posterior evolución a insuficiencia renal crónica y los procesos que actúan independientemente de la enfermedad inicial y que contribuyen a la progresión de la enfermedad. A la hora de analizar la etiología de la insuficiencia renal crónica en el adulto mayor, respecto a otros grupos de edad, se evidencian diferencias importantes entre ambos. En cuanto a la etiología, enfocada a los procesos capaces de causar lesión renal, tenemos procesos capaces de producir daño renal como ser enfermedades renales primarias como glomerulonefritis extracapilar tipos 1, 2 y 3, nefropatías túbulo-intersticiales como ser pielonefritis crónica con reflujo vésico-uretral, pielonefritis crónica con obstrucción. Tenemos nefropatías por nefrotóxicos como ser analgésicos, el alto consumo de analgésicos sin un control médico, ácido acetilsalicílico, paracetamol, entre otros, además de AINES o antiinflamatorios no esteroideos, litio, antineoplásicos como ser cisplatino y nitrosureas, ciclosporina A, y también metales como ser el plomo, cadmio y cromo. Tenemos también nefropatías quísticas y displasias renales como ser poliquistosis, enfermedad quística medular, nefronoptosis, displasia renal bilateral, entre otras.
La etiología, en cuanto a los procesos capaces de hacer progresar la enfermedad, o sea, estos son factores de riesgo que ya tienen los pacientes, está, por ejemplo, la hipertensión arterial, la hipotensión intraglomerular, niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, hipercalcemia, proteinuria, hiperuricemia, obstrucción urinaria, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones sistémicas víricas o bacterianas, malnutrición, ferropenia y dietas con alto contenido proteico y de fósforo, entre otros. Fisiopatología de la tasa de la insuficiencia renal crónica, perdón. La tasa de filtración glomerular puede disminuir por tres causas principales. En primer lugar, por la pérdida del número de nefronas por cada daño al tejido renal, la disminución de la tasa de filtración glomerular de cada nefrona, sin descenso del número total, y un proceso combinado de pérdida del número y disminución de la función de cada nefrona. La pérdida estructural y funcional del tejido renal tiene como consecuencia una hipertrofia compensatoria de las nefronas sobrevivientes que intentan mantener la tasa de filtración glomerular. La pérdida estructural y funcional del tejido renal son lo que intentan mantener la tasa de filtración glomerular. Relación de la insuficiencia renal crónica en cuanto a la edad y el sexo. La insuficiencia renal crónica muestra la diferencia según el sexo en prevalencia, es mayor en mujeres, pero en cuanto a la evolución, la progresión es más rápida en hombres. Y el pronóstico, en cuanto al pronóstico, las mujeres jóvenes en diálisis aumentan su mortalidad no cardiovascular y pierden la ventaja de supervivencia sobre los hombres en población general. La mayor prevalencia de la insuficiencia renal crónica en mujeres puede deberse a su mayor esperanza de vida y llegada a la edad de riesgo de insuficiencia renal crónica o a una inexactitud en las fórmulas que estiman la tasa de filtración glomerular que las clasifican en un grado de insuficiencia renal crónica más severo que el que están padeciendo realmente. Morbilidad y mortalidad. Se estima que aproximadamente 850 millones de personas en el mundo padecen insuficiencia renal y esta es responsable de al menos 2.4 millones de muertes al año, mientras que la lesión renal aguda, importante impulsor de la insuficiencia renal crónica, afecta a más de 13 millones de personas en el mundo. Además, esta, a su vez, es la 12ª causa de muerte en el mundo y tiene una incidencia de 88 pacientes nuevos por cada millón de población mundial. Los datos demográficos. A nivel mundial, según la OMS, en 2017, 1.2 millones de personas murieron por insuficiencia renal crónica. La tasa global de mortalidad de todas las edades de insuficiencia renal crónica aumentó un 41.5% entre los años 1990 y 2017. Aunque no hubo cambios significativos en la tasa de mortalidad estandarizada por edad, en 2017 se registraron 697.5 millones de insuficiencia renal crónica en todas las etapas, para una prevalencia global del 9.1%. La prevalencia global de la insuficiencia renal crónica en todas las edades aumentó un 29.3% desde 1990, mientras que la prevalencia estandarizada por edad se mantuvo estable. Y bien, ¿cuáles son los datos en nuestro país? Bueno, pues según la OPS, se estima que en el país alrededor de 4.700 hondureños padecen la enfermedad, cifra que ha aumentado significativamente, puesto que hace 6 años se registraban solamente 2.100 pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Qué signos y síntomas nosotros podemos notar en pacientes que están sufriendo insuficiencia renal? Bueno, en primer lugar, fatiga, malestar, presión arterial alta, pérdida de apetito o trastorno hidroelectrolítico, daño renal, edema generalizado, edema agudo de pulmón, prurito, producción insuficiente de orina, pérdida de peso intensa e involuntaria y un retraso del desarrollo o ritmo cardíaco anormal. Medios diagnóstico. ¿Qué medios vamos a utilizar para diagnosticar, o en este caso, el nefrólogo, qué medios utilizará para diagnosticar la insuficiencia renal crónica? Tenemos varios métodos para hacerlo. En primer lugar, tenemos exámenes clínicos laboratoriales, como ser el índice de filtración glomerular, proteinuria,
un uroanálisis si hay presencia de hematuria, exámenes para detectar anemia, perfil lipídico, creatinina y proteínas en orina en 24 horas. Y por medio de imagen podemos también observar la lesión renal a través de un RX de abdomen, un USG renal o un ultrasonido renal, un gamma Granman renal, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética y también por una biopsia percutánea. Y bien, llegando a este punto, tenemos la siguiente tabla, que es una tabla llamada K-DIGO, elaboradas en 2012, que son, es una tabla, perdón, para la clasificación de los grados de insuficiencia renal en función de la filtración glomerular y la albuminuria en el paciente. Entonces, para realizar una detección precoz, lo más indicado es la evaluación de la filtración glomerular y la albuminuria, al menos en pacientes con factores de riesgo. En pacientes geriátricos, la edad suele ir acompañada de mayor comorbilidad, tanto cardiovascular como no cardiovascular. Esto hace que sea necesario realizar un cribado en la mayoría de los ancianos sin que ello lleve a una sobrecarga asistencial o de los servicios de salud. Las últimas guías, KDIGO 2012, han propuesto una nueva clasificación pronóstica de la insuficiencia renal crónica, la cual divide distintas categorías de insuficiencia renal según la filtración glomerular, que tiene 6 estadios entre G1 y G5, y el grado de albuminuria o cociente albúmina creatinina, que va desde A1 a A3. Y bueno, el grado, como lo pueden observar aquí en la tabla, el grado 1 que se encuentra en una categoría normal, de normal a elevado, estará determinado cuando el filtrado glomerular sea mayor o igual a 90, mientras que en el grado 2, como podemos observar verticalmente, que este se encuentra en una categoría de ligeramente disminuido, estará determinado cuando el filtrado glomerular se encuentre entre 60 a 89. Y bien, así iremos sucesivamente hasta llegar al estadio G5, que es cuando el paciente ya tiene menos de 15 los valores de filtración glomerular, y esto hará que ya el paciente necesite hemodiálisis o un trasplante de riñón. Y en cuanto a la albuminuria, se clasifica como A1 o normal a ligeramente elevado cuando los valores de albúmina son menores a 30 miligramos por gramo. Sin embargo, se clasifican como A1 o A2 o moderadamente elevada cuando los valores se encuentran entre 30 a 300 miligramos por gramo. Y por otra parte, se clasifica en un estadio A3 cuando los valores son mayores a 300 miligramos por gramo. Esto ya es considerado como gravemente elevado, y los colores que podemos observar aquí en la tabla nos indican el riesgo relativo y también cuándo se debe referir a estos pacientes a un centro de hemodiálisis o diálisis. El verde significa que el paciente está en un estadio o en una condición normal y que la función renal aún no está tan disminuida y puede ser atendido por un profesional de la salud. Puede ser en un primer o segundo nivel de atención sin que requiera diálisis. En el color amarillo, el paciente debe estar monitorizado. En el paciente que está clasificado en el color naranja, debe estar monitorizado, pero más como constantemente. Y ya cuando miramos la clasificación en rojo, nos indica de que ya este paciente hay que referirlo porque necesita hemodiálisis o urgentemente un trasplante de riñón. Esta fue toda mi participación y ahora los dejaré con mi siguiente compañera, Andrea Alemán. Mi nombre es Andrea Alemán y les hablaré sobre el tratamiento para la insuficiencia renal crónica. Dentro de los tratamientos tenemos el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica, en la cual se encuentran el trasplante renal, la diálisis y la hemodiálisis. También tenemos el tratamiento conservador de la insuficiencia renal crónica y por último el tratamiento farmacológico, en el cual se encuentran hipotensores, quelantes de fósforo, vitamina D, quelantes de potasio, diuréticos, suplemento de calcio, eritropoyetina e inmunosupresores.
Para entender un poco por qué son necesarios estos tratamientos, debemos conocer cuál es el funcionamiento de los riñones en nuestro cuerpo. Bien, los riñones filtran todos los desechos y el exceso de líquido, además de electrolitos como ser el sodio y el potasio que se encuentran presentes en la sangre. Cuando esto no sucede y estos desechos no son transportados por medio de la uretra y salen en forma de orina, entonces hay una acumulación de desechos y hay un exceso de líquido dentro de nuestro cuerpo, lo cual provoca un desequilibrio dentro del mismo. Es por ello que cuando nuestros riñones no están funcionando correctamente, son necesarios algunos de estos tratamientos. Entonces, dentro de los tratamientos sustitutivos encontramos lo que es la diálisis. Y les hablaremos un poco en este caso de la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es una técnica utilizada en aquellas personas en las que no les funciona el riñón bien temporalmente, o sea, hay un fracaso renal agudo. ¿Qué nos quiere decir agudo? Que puede ser dentro de un lapso de tiempo corto, sin embargo puede ser reversible, o definitivamente puede llegar a una insuficiencia renal crónica, que esta tiene un lapso de tiempo más largo y en muy pocas ocasiones es reversible. Esta técnica permite limpiar de la sangre las sustancias tóxicas acumuladas que no pueden eliminarse de la orina y restaurar el balance de agua y de electrolitos. La diálisis peritoneal implica colocar una sonda, o sea, un catéter suave en su cavidad abdominal y llenarla de líquido limpiador, o sea, la solución de diálisis. Esta solución contiene un tipo de azúcar que saca el desecho y el líquido excedente. Además, el desecho y el líquido pasan por sus vasos sanguíneos a través del peritoneo hasta la solución. Pero para poder llevar a cabo esta diálisis peritoneal necesitaremos meses antes tener un acceso para poder lograr esta diálisis. Es por ello que se someterá al paciente con el cirujano vascular, el cual le colocará un pequeño conducto, o sea, una cánula en el abdomen, que le proporcionará acceso al revestimiento del abdomen, o sea, el perineo, para que éste realice el trabajo de los riñones y filtre la sangre. Este tipo de diálisis puede realizarse en la comodidad de su casa, pero existe un mayor riesgo de infección a diferencia de la hemodiálisis. En la diapositiva podemos ver una pequeña ilustración en donde encontramos la cánula que llega hasta el peritoneo, en el cual la cánula tiene dos vías, una vía que nos lleva al líquido de diálisis y otra vía que nos lleva hasta donde está la bolsa recolectora. Este líquido de diálisis se introduce hasta el peritoneo, en donde realizará esta filtración de desechos, de exceso de líquido, de electrolitos, y todos estos desechos pasarán por la misma vía sin tener contacto con el líquido de diálisis. Pasa por la vía y sale como en orina hacia la bolsa recolectora. Dentro de la bolsa recolectora estarán todos estos desechos que nuestro cuerpo ya no necesita. Aquí podemos ver una pequeña ilustración en donde se ve cómo entra y salen los desechos y entra lo que es el líquido de diálisis. También tenemos lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacen los riñones cuando están sanos, como se los decía anteriormente. También ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre, como ser el potasio, el sodio y el calcio. Durante la hemodiálisis se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador fuera del organismo. Esta diferencia de la diálisis peritoneal, que todo el proceso se hace dentro del cuerpo, en la hemodiálisis todo es fuera, mediante el dializador, o sea, mediante esta máquina que se llama dializador. También el dializador se le conoce como un riñón artificial, pues este hace el proceso que hacen los riñones. Aquí podemos ver un poco de cuando se está filtrando la sangre en el dializador. Aquí vemos que en el dializador, en la imagen a la izquierda, se encuentra lo que en la parte baja, donde entra la sangre, por decirlo así, sucia.
y sale la sangre ya filtrada que ya no contiene todos estos desechos y esa es la que entra en nuestro cuerpo. Y en la hemodiálisis, al igual que en la diálisis peritoneal, necesitamos acceso para poder llevar a cabo esta diálisis. En este caso de la hemodiálisis necesitaremos accesos vasculares. Dentro de estos accesos vasculares está la fístula arteriovenosa, el cual es una conexión irregular entre una arteria y una vena. El flujo sanguíneo se saltea los vasos de sangre diminutos, o sea, los capilares, y se desplaza directamente de una arteria a una vena. Aquí se hace una pequeña cirugía en donde se une lo que es una vena y una arteria. Para poder llevar a cabo la hemodiálisis se conectan pequeñas agujas o catéter por el medio del cual salen hacia las vías y se filtra toda esa sangre que sale en el dializador. El dializador, ya haciendo su procedimiento o el papel que hacen los riñones en nuestro cuerpo, pasa por la otra vía, llegando a la arteria, toda la sangre ya limpia, o sea, la sangre y los compuestos que nuestro cuerpo necesita. También tenemos lo que es el injerto vascular, que es otro acceso vascular. El injerto es la segunda opción para el acceso vascular mediante el cual se hace una cirugía menor y se coloca un tubo artificial entre una vena y una arteria cercana. El injerto se coloca en la parte interna del codo o el brazo. Algunas veces los injertos se pueden colocar en la pierna o en la pared torácica. Dentro del injerto, como antes lo mencioné, se hace mediante un tubo artificial, el cual un extremo se conecta a una vena y el otro extremo se conecta a una arteria. Por último tenemos el catéter venoso central, el cual se coloca en una vena en el cuello, puede ser en la vena yugular, en el pecho o en la parte superior de la pierna. Este catéter es temporal, cabe mencionar, pues se puede usar para la diálisis mientras se espera la fístula arteriovenosa o el injerto vascular. Para la hemodiálisis se utilizan dos tipos de catéter, que es el catéter Permacat y el catéter Majorca. Dentro de las conclusiones tenemos que la insuficiencia renal crónica es el deterioro progresivo e irreversible de la función renal, la cual afecta a gran parte de la población en la que vivimos y el objetivo del tratamiento es sustituir la función del riñón y mantener la homeostasia lo más posible. La hemodiálisis como tratamiento crónico es una opción efectiva de reemplazo de la función renal en pacientes con insuficiencia renal crónica. La diálisis peritoneal tiene como característica que puede ser autónoma, ya que mediante la capacitación pueden aprender a dializarse en su hogar, en este caso pues la diálisis peritoneal. Dentro de las recomendaciones tenemos el seguir al pie de la letra las medidas de bioseguridad, en especial en las diálisis peritoneales que tienen un mayor riesgo para infecciones. Luego, el promover estilos de vida saludables, el evitar alimentos ricos en proteínas como ser carne roja, pollo, pescado y huevos. De preferencia, pues consumir alimentos bajos en proteínas como ser frutas, verduras, pasta y arroz. También evitar el consumo de alcohol y el tabaquismo. Y por último, medir la función renal antes y poco después de prescribir medicamentos nefrotóxicos o que necesiten ajuste de dosis. Estas son nuestras bibliografías. Y pues gracias por acompañarnos en este webinar. Esperemos este tema haya sido de su agrado. Mil gracias.